Muy buenas. Continuamos con las actividades del Congreso Internacional Alimentación Sádvica Vegana. Vamos a asistir a la ponencia ¿Por qué elegir una alimentación vegetariana? Ponente, licenciada Marta Strube, Venezuela. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas, mención administrativas. Empresaria y corredora de seguros especializada en seguros de salud. Estudiante en el Sistema de Salud Cuántica Meda Consciencia y estudiante de Astrología en UCLA. Sin más, dejamos ya la palabra a la licenciada Marta Strube. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro, por esta oportunidad que siempre me da de pertenecer a su comunidad de ponentes. Y bueno, para los que no me conocen, quiero compartirles un poquito de mi experiencia. Estoy en Venezuela, todavía vivo aquí, afortunadamente amo mi país. Y muchos se preguntarán qué tiene que ver mi labor profesional con toda esta mecánica de la medicina holística. Y bueno, más o menos tiene todo que ver porque tengo 30 años en todo lo que es el sistema financiero y de seguro. Y durante mi experiencia he visto, porque nuestra especialidad ha sido la parte de seguros de salud, he visto durante más de 30 años miles de expedientes, cientos de asegurados con diferentes patologías, analizando los mismos procedimientos ortodoxos de la medicina convencional. Y hubo un momento en mi vida que se me encendieron todas las alarmas porque vi que todas las enfermedades crónicas no tenían solución, eran tratamientos largos y continuos de por vida. Eso hizo que yo comenzara a cuestionarme todo y comencé una búsqueda, comencé a hacer una investigación de por qué nunca había solución para este tipo de situaciones. Esto comenzó hace muchos años y afortunadamente hace aproximadamente 7 años yo conocí al maestro Felipe, ya estaba en el medio y eso me ha dado la oportunidad de pertenecer a su escuela y irle dando forma a un proyecto, digamos, de un sistema de creencias totalmente diferente al que venimos acostumbrados en el sistema convencional. Entonces, bueno, esto forma parte de mi experiencia, es por eso que pienso que estoy en el camino correcto, porque incluso puedo dar testimonio por mí misma, en mi caso muy personal, producto de mi misma actividad, digamos, la actividad para los que no saben lo que es un productor de seguros. Un intermediario de seguros es una persona que asesora y acompaña al asegurado como un paciente, desde el principio hasta el final, inclusive hasta su muerte. Porque somos el puente de intermediación entre el momento en que la persona se enferma y requiere de nuestros servicios con la aseguradora, hasta que recibe, digamos, ese servicio. ¿Okay? Entonces, en cierta forma, el asegurado se convierte en nuestro amigo, nuestro paciente, en fin. Una persona que de por vida va a estar recibiendo nuestro asesoramiento. Sin embargo, una actividad bastante estresante. Está dentro de una de las actividades más estresantes a nivel mundial, dentro de otro tipo de profesiones también. Y hubo un momento en que también, o sea, el estrés comenzó a hacerme en mí. Comencé a tomar analgésicos, o sea, los dolores de cabeza eran constantes, la gastritis. Y yo de repente me vi en ese espejo de mis clientes, o sea, con una enfermedad de repente que se me iba a ir desarrollando en forma crónica y que no iba a tener cura más nunca. Entonces, eso fue para mí un despertar que yo dije, basta, o sea, no puedo seguir, yo tengo que buscar otra solución. Y bueno, allí comenzó mi búsqueda. Entonces, bueno, quiero compartirles un video
de algunos cambios que yo comencé a hacer en la alimentación, que no son nada fáciles, porque yo venía acostumbrada a alimentarme como todo el mundo se alimenta en la sociedad occidental, con mucho procesado, a pesar de que no comía carnes rojas, porque nunca me han gustado. Sí comía mucho procesado, azúcar, y bueno, todo ese tipo de tóxicos que a la final también van creando sus consecuencias dentro del organismo. Entonces, bueno, al principio yo pienso que todos los que iniciamos este camino cometemos los mismos errores, vamos a ciegas en digamos, en esta oscuridad, hasta que finalmente conseguimos el camino correcto. Entonces, en cierta forma, estos seminarios, estos congresos que organiza el doctor Felipe, tienen como función, objetivo principal, eso, ayudar a otras personas a, digamos, darle un poquito de luz en ese camino donde no se consigue mucha información, porque ni los medios oficiales ni la medicina convencional nos van a orientar. Entonces, de verdad que les doy la bienvenida y ojalá que puedan iniciar los cambios poco a poco, no se obsesionen desde el principio, háganlo con calma. Al principio el cuerpo se comienza a desintoxicar y de repente uno se va sintiendo enfermo, pero no está más enfermo, simplemente el cuerpo se está comenzando a desintoxicar y es un proceso normal. ¿Okay? Les garantizo que van a conseguir la salud perfecta, que es nuestro derecho al nacimiento. O sea, realmente los cambios valen la pena y es un camino que uno no abandona nunca más en la vida. Bueno, creo que con esto, doctor Felipe, ya podemos iniciar el video. Agradecimiento profundo al doctor Felipe Granados y su esposa Ana por esta maravillosa oportunidad de compartir vivencias conscientes. En esta oportunidad vamos a abordar de forma sencilla un tema que causa algún tipo de confusión por los diferentes mitos que se han creado en torno a las proteínas, el calcio, las grasas, entre otros. E incluso llegan a crear fuertes posiciones contrapuestas en sistemas de alimentación actuales para aquellos que ya están tomando conciencia de la importancia de la alimentación, como las dietas keto, ancestrales, entre muchas tendencias que existen hoy en día. Sin embargo, el objetivo no sería polemizar en este sentido, pero sí contribuir con aquellas personas que están en un proceso de investigación y toma de decisiones al respecto. En una primera instancia plasmaremos algunos criterios bien sustentados en investigaciones realizadas por médicos y científicos de la medicina ortodoxa o tradicional como la conocemos. En una segunda parte les compartiremos algunas recetas sencillas que llevan los diferentes nutrientes necesarios para asegurar nuestra salud, bienestar y longevidad. Como la mayoría de los que crecimos en la sociedad occidental, hemos sido condicionados a un sistema alimenticio quizás muy viciado en fast food, procesados, embutidos, cárnicos, etc. Necesitamos voluntad y determinación para comenzar los cambios, y eso se logra poco a poco, sustituyendo alimentos tóxicos por saludables. Por etapas. Podemos hacerlo paso a paso, lento pero seguro, de manera que los resultados sean duraderos. Desde esta pantalla te motivo a comenzar y comprender que la salud perfecta es nuestro derecho de nacimiento, pero implica responsabilidad de nuestra parte. Paracelso menciona que tenemos sabiduría divina en el cuerpo mortal. Todo lo que hace daño al cuerpo arruina la casa del Eterno. La naturaleza es el gran médico y el hombre posee a éste en sí mismo. Hipócrates decía
que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea el alimento. El doctor Caldwell Esselstyn, en su libro Prevenir y revertir las enfermedades del corazón, establece un ejemplo de cómo a través de la alimentación vegetariana se puede restablecer una arteria coronaria y muestra una imagen de una arteria coronaria antes y después de adoptar una dieta basada en plantas biológicas. Él afirma que estamos en la cúspide de lo que podría ser una revolución total y absoluta en materia de salud, que no depende de pastillas, de procedimientos u otras operaciones, sino del estilo de vida. Estos estudios sobre la alimentación vegetariana también están apoyados por el Dr. Colin Campbell, que es un bioquímico estadounidense que es profesor emérito de la cátedra Jacob Gould Schumann de Bioquímica Nutricional en la Universidad de Cornell, escritor, investigador y pionero del mundo vegano. Él escribió o hizo una investigación en China donde se establece el estudio más completo jamás realizado sobre la nutrición. El doctor Gervasio Lamas, director de cardiología de Mount Sinai Medical Center en Miami Beach, afirma que tener un corazón saludable es verdaderamente un compromiso de estilo de vida, dice Lamas. Ingerir una dieta basada en plantas es buena para reducir el riesgo cardíaco, ya sea que haga eso o no está fundamentado en su voluntad y preocupación sobre su salud personal. El doctor Murat Kinikoğlu, internista y cardiólogo experto en Turquía, recomienda una dieta vegana para reducir los riesgos de enfermedades crónicas. Él afirma que las proteínas de los productos animales también se encuentran en las plantas. Todo esto para ir abordando el mito de las proteínas veganas o vegetales. La doctora Erin Mikos, profesional de cardiología del Centro Cicerone para la Prevención de Enfermedades del Corazón de la Universidad Johns Hopkins, directora de Salud Cardiovascular de la Mujer y profesora asociada de la Universidad Johns Hopkins, afirma que cualquier persona es capaz de hacer esa dieta del Dr. Esselstyn y puede tener un éxito espectacular. El problema es que muchas personas no pueden o no quieren hacer estos cambios, por lo que en mi práctica, afirma la doctora, trato de ir paso a paso, un paso a la vez. Y veremos que estos criterios médicos tienen un buen fundamento, ya que es elemental la importancia del pH. El organismo es un sistema complejo de equilibrios. Desde principios del siglo XX, la medicina naturista defiende que uno de estos equilibrios es químico y se refiere a la acidez o alcalinidad de los fluidos corporales, especialmente de la sangre. Una dieta rica en alimentos vegetales favorece este equilibrio. Se trata de una cuestión importante porque la acidez promueve la osteoporosis, las alteraciones hormonales, inmunitarias y metabólicas. Una dieta con exceso de productos animales, como azúcar, productos refinados, puede provocar una carga de ácido en el cuerpo que reduzca la sensibilidad a la insulina. Y esto puede conducir a una diabetes tipo 2, fragilidad en los huesos, osteoporosis, entre muchas otras patologías, ya que el organismo, para preservar su homeostasis o equilibrio, toma minerales básicos de los huesos para compensar el desequilibrio, derivando también placas de calcio que se van a adherir donde no corresponde, creando también una insuficiencia de minerales, entre muchos otros desórdenes que van creando todo un problema sistémico que va a dar origen a otras enfermedades.
El organismo es una entidad biológicamente inteligente y en su homeostasis siempre buscará preservar el equilibrio para sostener la vida. De allí que está dotado por sus propios mecanismos de autorregulación. Existe un tipo de alimentación que promueve ese suave fluir de estos procesos de autorregulación y por lo tanto requerirá menores gastos de energía y acumulación de toxemia. Estos serían los alimentos alcalinizantes que deberían estar idealmente en un 80%, como podemos visualizar en la imagen. Esos son solo algunos ejemplos. En el otro lado de la columna observamos los alimentos acidificantes, que son los que, por el contrario, incidirán en un esfuerzo extra al organismo para mantener su homeostasis, creando un ciclo de desgaste, acumulación excesiva de ácidos, toxinas y envejecimiento prematuro. A esto se suma que las condiciones del medio ambiente de nuestra vida actual moderna y los procesos naturales del cuerpo tienden a la acidificación naturalmente. Todo esto con la repercusión sistémica que hoy en día conocemos como enfermedades crónicas. Y es aquí donde podemos desmontar el mito de las proteínas cárnicas. El mito consiste en que necesitamos las proteínas de las carnes para nuestros músculos y organismo. Pero la realidad es que la proteína cárnica es difícil de digerir, requiere muchísimas enzimas digestivas y todos esos cárnicos no digeridos permanecen en el intestino como sustancias putrefactas, creando exceso de toxicidad. Con respecto a los lácteos, el conocido científico Dr. Colin Campbell afirma que la caseína, que es el 90% del contenido de las proteínas de la leche vacuna, promueve el desarrollo de las 3 etapas de todo tipo de cáncer: su iniciación, su promoción y su progresión. En áreas del mundo donde no se consume leche, las enfermedades asociadas con la falta de calcio son casi inexistentes. La osteoporosis y arteriosclerosis son muy raras en las culturas donde el consumo de leche es limitado. De hecho, estudios recientes sugieren que la leche y el queso en realidad pueden ser los causantes principales de la osteoporosis. La proteína cárnica es difícil de digerir, requiere de muchas enzimas, como ya lo habíamos comentado. La pared exterior de las células cancerígenas se ha descubierto que tienen una capa exterior compuesta de proteína. Reduciendo o comiendo menos cárnicos se liberan más enzimas que atacan esa pared exterior de las células enfermas, destruyéndose. También se ha popularizado la creencia de que para evitar la osteoporosis y construir huesos más fuertes es necesario aumentar la ingesta de calcio. Entre muchos investigadores médicos está creciendo el consenso de que el mejor método para que la gente incremente sus niveles de calcio y fortalezca sus huesos es reducir el consumo precisamente de las proteínas animales. Y la razón de esto es que tienen un efecto acidificante en el cuerpo humano. Y el cuerpo en su homeostasis necesita balancear por medio de la absorción de minerales alcalinos tales como el calcio proveniente de la propia estructura ósea. Las investigaciones han demostrado en repetidas ocasiones que la ingesta de proteínas animales incrementa la pérdida urinaria de calcio, la formación de cálculos y por consiguiente también la osteoporosis y osteopenia en sus etapas tempranas. De igual forma contribuyen a la pérdida de calcio la ingesta excesiva de sodio y cafeína. Alimentos que promueven desequilibrios en el organismo.
El azúcar es uno de los principales estimulantes del cáncer. Los sustitutos como NutraSweet, Equilibrio, Spoonful, etc., son fabricados con aspartamo, el cual es dañino. La miel, la panela, la melaza son buenos sustitutos, el agave, pero en pequeñas cantidades. A la sal de mesa se le añade un químico blanco que igualmente es estimulante para el crecimiento de células cancerígenas. La mejor alternativa es la sal marina natural y Brax aminoácido. La leche produce flemas, especialmente en el tracto gastrointestinal, y el cáncer se alimenta de flemas. Prefiere las leches vegetales. Las células cancerígenas se desarrollan en un ambiente ácido, carnes rojas, cerdo, embutidos, alimentos procesados. Entonces existe la creencia de que el organismo necesita cantidades enormes de proteína para construir músculo y realizar los procesos orgánicos. Realmente toda esa carga excesiva se convierte en toxemia. Los resultados los podemos observar en alteraciones por acidosis y toxinas. Entre algunas de las que se pueden mencionar están las alteraciones renales, la mucosidad, la depresión, osteoporosis, alteraciones del hígado, artritis, artrosis, cansancio, fatiga, cáncer, diabetes e infinidad de patologías que simplemente corresponden a alteraciones sistémicas del organismo. El cuerpo naturalmente metaboliza los aminoácidos que necesita a partir de los alimentos apropiados. Y los vegetales o plantas son fuentes incalculables de estos. En esta imagen podemos observar fuentes de proteínas vegetales perfectamente biocompatibles con el organismo, perfectamente asimilables y sin los riesgos de crear la toxemia y la inflamación que normalmente se generan con las proteínas animales. Debemos buscar las fuentes de calcio, ¿verdad?, en alimentos que tengan bajo grado de acidez. Y los vegetales son excelentes: las acelgas, albaricoques, almendras, el amaranto, berza, repollo chino, brócoli, col rizada, todas las algas, espinacas, los higos, las judías, la leche de soja, la melaza de caña, semillas, etc. Aquí vemos en la siguiente imagen muchísimas fuentes de calcio vegetal. En esta imagen observamos las mayores fuentes de calcio y las más importantes provenientes de las semillas. Son excelentes la de sésamo, amapola, chía, lino, girasol, calabaza. Perfectamente biocompatibles, digeribles y sin los riesgos de toxicidad por acidez. En esta imagen observamos otras fuentes también de calcio vegetales muy importantes y observamos la gran variedad entre vegetales, legumbres, semillas. Es decir, tenemos un abanico muy amplio de opciones que no representan ningún riesgo para la salud. Por el contrario, son perfectamente biocompatibles, digeribles, fuentes de nutrientes bien importantes, enzimas digestivas, que nos van a aportar una cantidad de energía importante para nuestro soporte a nuestro organismo. Otras opciones ricas en calcio son las deliciosas leches vegetales que podemos conseguir tanto en el mercado como bien también podemos prepararlas en nuestros hogares. Las podemos preparar de almendras, nueces, anacardos, coco
En fin, soja, existen infinidad de opciones realmente deliciosas, refrescantes y muy, muy nutritivas para nuestros huesos y para nuestro bienestar diario. No olvidemos que para la prevención de la osteoporosis es importante la luz solar. Súper importante, varios minutos al día nos llenan de esa energía necesaria que nos provee toda la vitamina D requerida. El magnesio es súper importante, está incluido en las legumbres, la banana, el cacao. Hay múltiples alimentos que lo contienen. El ejercicio físico, caminar, un poco de contacto con la naturaleza y un poco de ejercicio de resistencia también es muy recomendable. A continuación, algunas recetas prácticas para el diario vivir. Vamos a hablar entonces de los jugos saludables que serían, según mi experiencia, combinar jugos rojos o jugos verdes. Los jugos rojos aportan principalmente antioxidantes, los cuales ayudan a combatir los radicales libres en el organismo que causan el envejecimiento prematuro, la aparición de diversas enfermedades por la oxidación de las células e incluso el cáncer. De igual manera, los antioxidantes contienen licopenos y antocianinas que ayudan a proteger al corazón y mejorar la circulación, por lo que promueven la salud cardiovascular. También mejoran el funcionamiento del aparato urinario, las funciones cognitivas y estimulan la libido. Sumado a esto, aportan vitamina C, que promueve la formación de colágeno, que es la proteína más abundante en el cuerpo, cuyas fibras forman estructuras que resisten el estiramiento de los tejidos y que empieza a disminuir su producción natural a partir de los 25 años. Por esta razón también mejoran el estado de la piel, los músculos, los huesos, los tendones y los ligamentos. Los jugos verdes, por su parte, oxigenan el organismo, activan la circulación sanguínea, destruyen las bacterias patógenas como los hongos, combaten células cancerígenas, proveen de energía natural al organismo, mejoran la digestión por su alta cantidad de fibra, alcalinizan la sangre, fortalecen el sistema inmunológico, mejoran el aspecto del cutis y la piel, desarrollan la concentración y la memoria, aportan abundantes cantidades de antioxidantes, controlan el apetito, mejoran las funciones hepáticas, depuran el organismo eliminando toxinas y ayudan a disminuir la retención de líquidos. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, sino que uno tiene propiedades que complementan al otro. De manera que yo naturalmente los combino en días, digamos, intercaladamente. Hay miles de opciones, pero este es un jugo rojo que es bastante fácil de preparar. Los ingredientes son tallitos de celery, pepino, remolacha, limón, fresas, una cucharada o una cucharadita de clorela y se realiza el licuado o en extractor de jugo. Esta opción de jugo verde también es muy sencilla. Lleva ramitas de perejil, hojas de espinacas, zanahorias en cuadritos, un kiwi, una cucharada de espirulina y igualmente se realiza el licuado o en extractor de jugo. Panquecas de coco y avena. Ingredientes: media taza de avena remojada del día anterior en la refrigeradora, media taza de harina de coco, una pizca de sal, 3/4 de taza de coco rallado, una costa de polvo de hornear, una cucharadita o cucharada de vinagre, una cucharada de aceite de coco, pizca de canela en polvo,
pizca de nuez moscada, una cucharada de gelatina agar-agar, ya preparada y refrigerada. Instrucciones. Se integra en un bol la avena, la harina de coco, la canela, la nuez moscada, el aceite de coco, la pizca de sal y pizca de polvo de hornear. Se amasa y agrega más agua hasta obtener una masa consistente como las panquecas, ayudada a integrar con el agar-agar. Se agrega el coco rallado integrando bien y se deja reposar unos minutos. Se calienta una sartén, se coloca la mezcla dando forma con las manos y se cocinan las panquecas vuelta y vuelta. Puedes disfrutar con los toppings que quieras a continuación. Puedes utilizar banana, frutas, azúcar de coco, miel de agave o de abejas, nueces, almendras, higos, pasas, ciruelas, cualquiera sea tu preferencia. Esta es una buena opción para el almuerzo o la comida, la cena, y consiste de falafel de lentejas con tortillas de avena, hummus y tabule. Las recetas van a continuación. Para la preparación del falafel, tomamos 300 gramos de lentejas, una cebolla, 4 dientes de ajo, un manojo de perejil, media cucharadita de comino en grano, una cucharadita de comino en polvo, una cucharadita de levadura en polvo, una pizca de pimienta, una cucharadita de sal y pan rallado. Para la preparación del falafel de lentejas, trituramos las lentejas previamente cocidas y aderezadas con sal marina hasta obtener una pasta espesa y se coloca en un bol. Por otro lado, trituramos la cebolla troceada, el ajo y el cilantro, también en la batidora si es posible. Se mezcla la verdura triturada con las lentejas para seguir haciendo la masa de falafel vegano. Se agrega el comino en polvo y en grano, la sal, la pimienta y la levadura. Se mezcla bien para que se integren todos los ingredientes de la receta del falafel de lentejas. Si deseas darle más consistencia, puedes agregar un poco de harina vegetal que prefieras. Puede ser de avena o de coco, de tapioca o de arroz, la que prefieras. Se preparan pequeñas porciones de masa con las manos y se forman las bolitas, pasándolas por gel de linaza o también puede ser gelatina de agar-agar, que es una alga previamente preparada. Y luego, esto es para darle consistencia a las bolitas, ¿ok? Y luego se pasa por pan rallado. Se calienta una sartén con abundante cantidad de aceite y se va a freír el falafel de lentejas hasta que dore. También puedes hacerlo en tu freidora de aire. Retira las bolitas de la sartén o de la freidora con una espumadera y déjalas sobre papel de cocina para eliminar el exceso de aceite. Para la preparación del tabule, usamos una taza de bulgur o sémola de trigo, 3 cebollitas picadas, 2 tazas de perejil fresco picado, una taza de hierbabuena fresca picada, medio kilo de tomaticos rojos cortados en trocitos, media taza de zumo de limón recién exprimido, sal marina, pimienta opcional y 2 o 3 cucharadas de aceite de oliva o al gusto. Para la preparación del tabule, se coloca el bulgur o la sémola de trigo en un recipiente con agua y se deja en remojo durante 10 minutos. Como segundo paso, se escurre el bulgur en un colador y se exprime el agua restante presionándolo con una cuchara. El paso 3 se coloca junto con el resto de los ingredientes en un cuenco y se mezclan bien. Se sirve como aperitivo acompañado de hojitas de lechuga fresca
para pilar el tabule o bien como una ensalada para acompañar el plato principal del falafel de lentejas. Para las tortillas de avena utilizaremos 2 tazas de harina de avena, media taza de agua tibia, 4 cucharadas de aceite de coco, derretido preferiblemente, media cucharadita de sal o al gusto y media cucharada de polvo para hornear. Para la preparación de las tortillas de avena, mezclaremos la harina de avena con la sal de mar y el polvo para hornear y lo unimos con el agua tibia. Se trabaja la masa con un tenedor hasta que se forme una bola. Dividimos la masa de tortillas de avena en porciones, dependiendo del tamaño de las tortillas que quieras obtener. Deja que repose durante 15 minutos aproximadamente. Aplana las bolas de masa hasta obtener la forma de una tortilla. Puedes ayudarte con un rodillo. Cocina las tortillas de harina a fuego medio en un sartén y utiliza para preparar los burritos que acompañarán al plato de falafel. O puedes utilizarlos también rellenos de dulces de mermelada o queso crema veganos saludables. Para la crema agria utilizaremos anacardos. Una taza de anacardos crudos y sin sal, más o menos 150 gramos. Media taza de agua. 2 cucharadas de zumo de limón. 1 cucharada de levadura nutricional o de cerveza, puede ser opcional. Preferiblemente la de levadura nutricional. Le da un sabor mucho más exquisito. Y utilizamos una cucharadita de sal marina. Aceite de oliva al gusto. Para la preparación de la crema agria de anacardos, se dejan los anacardos en remojo desde la noche anterior en agua a temperatura, puede ser refrigerado o en temperatura ambiente si vives en climas un poco fríos. Cuela los anacardos al día siguiente y descarta el agua. Échalos en una batidora de vaso junto con el resto de los ingredientes anteriormente descritos y bate hasta que estén perfectamente integrados. Sirve inmediatamente o guarda la crema agria vegana en un recipiente hermético en la nevera durante máximo 3 a 5 días. Para el humo de garbanzos utilizaremos los siguientes ingredientes. Aproximadamente 400 gramos de garbanzos cocidos, aceite de oliva extra virgen, semillas de sésamo tostado o natural, más o menos 60 gramos, agua aproximadamente 50 mililitros, diente de ajo, sal, zumo de limón, comino en polvo. Para la preparación, lavaremos bien los garbanzos para retirar el líquido en el que vienen sumergidos en la conserva y escurrimos e introducimos en el vaso de un robot de cocina. La otra opción es, evitando los enlatados, cocinarlos en crudo hasta ablandar. Añadimos el diente de ajo pelado, el sésamo, el comino, la sal, el zumo de limón y el agua. Trituramos hasta obtener una masa semi-homogénea antes de incorporar el aceite de oliva extra virgen. Continuamos triturando unos minutos o hasta obtener una mezcla cremosa. La consistencia del humo es algo muy personal, por eso recomendamos ajustar el punto de espesor añadiendo un poco más de agua y o aceite hasta obtener el deseado. En el momento de servir, rociamos con un chorrito de aceite de oliva, semillas variadas y pimentón dulce. Otros toppings que podemos añadir son aceitunas o perejil picado al gusto. En esta ocasión prepararemos unas tostadas de quinoa y semillas que son ricas en proteínas. Para los ingredientes de las tostadas de quinoa y semillas,
Utilizaremos una taza de quinoa, una taza de harina de avena, 3 cucharadas de orégano, 3 cucharadas de tomillo, media taza de sésamo tostado o integral, 5 clavitos molidos, media taza de agar-agar en gelatina previamente elaborada, una cucharada de panela y una cucharada de sal marina o según preferencia. Para la preparación de las tostadas de quinoa y semilla, se prepara la quinoa en una taza de agua y se agrega la sal, las especies, el orégano, el tomillo, los clavitos y se dejan reposar hasta a temperatura ambiente. Cuando ya esté a temperatura ambiente se va a integrar la avena, la harina de avena, las semillas de sésamo, el agar-agar necesario para darle una consistencia suave pero al mismo tiempo compacta. Agregamos el aceite de oliva al gusto hasta que sintamos la masa suave a la mezcla final y todo ello se vierte en un molde previamente engrasado y espolvoreado con harina de avena. Se hornea por 30 minutos aproximadamente hasta compactar bien. Una vez listo se corta en cuadritos tipo tostada. Puedes utilizarlo para acompañar ensaladas, antipasto, que son las recetas siguientes. Aquí tenemos una variedad inmensa e ilimitada de opciones que puedes mezclar. Todas crudas, puedes utilizar también brócoli al vapor, diferentes opciones, nada rutinarias, siempre diferentes. Y las vas a aderezar a tu gusto con aceite de oliva, todas las especies que puedas utilizar, que siempre son opciones muy saludables. Como alternativa puedes agregar frutos secos, entre ellos las nueces, almendras, anacardos, todo tipo de opciones que también son fuentes de proteína, vitaminas, minerales y fibra, para acompañar a tus tostadas o a tus tortillas de avena también. 2 opciones de patacones venezolanos, enteros o normales, o la opción de patacón rallado. Para el procedimiento de los patacones rallados utilizaremos un plátano bien verde o plátano macho como se conoce en algunos países. Se raya y se separa en unidades de manera que podamos colocar sobre la sartén previamente engrasada, aplastándolas para que queden bien tostaditas. Se tapan y se dejan dorar hasta que estén bien tostaditas. Para la elaboración de los patacones en rueda, vamos a rebanar el plátano verde o macho en unidades de aproximadamente 1 centímetro. Vamos a requerir la ayuda de un air fryer o de un sartén con suficiente aceite y algún artefacto que tengas para ayudarte a aplastar los patacones. Vamos a hacer el procedimiento de hacer los patacones, cualquiera sean las dos opciones que hayas elegido, o enteros o rallados. Utilizaremos 2 plátanos verdes, una cucharada de aceite de tu elección, una cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de sal de mar y spray de aceite para cocinar. Precalentamos la freidora, en caso de que utilices freidora, a 400 grados Fahrenheit, 200 centígrados o sartén con aceite. Consigue los plátanos más verdes que puedas. Pela los plátanos verdes. Honestamente, esto no es tan fácil como pelar los plátanos, pero no es demasiado difícil una vez que dominas la técnica. Primero corta ambos extremos del plátano con la punta de tu cuchillo y asegúrate de no hacer los cortes muy grandes. Corta los plátanos en rodajas, en trozos de aproximadamente 2 centímetros o quizás un poco menos de grosor.
Transfiere los trozos a la canasta de la freidora o a la sartén. Fríe al aire durante 3 minutos, dar vuelta a los plátanos y freír por 3 minutos más. En la sartén los doras por ambos lados. Mientras tanto, agrega el aceite, el ajo en polvo y la sal en un tazón y mézclalos. Retira los trozos de plátano de la freidora o sartén y colócalos en una tabla de cortar. Aplasta los plátanos. Usa una toalla de papel para secar el aceite de los plátanos y comienza a aplanarlos. Aplástalos y muélelos uno a la vez mientras los plátanos siguen calientes. Toma una rodaja de plátano frito, colócala entre una hoja doblada, encerada y luego aplasta. Con una brocha de repostería cepilla ambos lados de los plátanos machacados con la mezcla del aceite y el ajo y la sal. Fríe por segunda vez al aire durante 4 minutos o se voltean los tostones y fríelos al aire durante otros 4 minutos o hasta que estén dorados y crujientes. De igual forma si usas la sartén. Al final, sazona con sal al gusto. Es muy importante espolvorear con sal mientras aún estén calientes para que la sal se pegue. Y así ya están listos para servir y disfrutar. Aquí veremos un antipasto de berenjenas. Los ingredientes para hacer el antipasto de berenjenas serían 2 berenjenas medianas, un pimiento rojo, una cebolla blanca, 3 dientes de ajo, 1/4 de taza de aceite de oliva, una cucharada sopera de hierbas aromáticas secas de tu preferencia, 3 cucharadas soperas de vinagre de manzana, 2 cucharadas soperas de vinagre balsámico, una pizca de perejil, una pizca de pimienta negra, una pizca de sal marina. Para la preparación del antipasto de berenjena, quitamos la cáscara a las berenjenas y se pica en ruedas. Se colocan en una bandeja con papel toalla y se echa un poco de sal por encima. Se deja unos 20 o 30 minutos para que suelte agua y luego se seca con otro papel toalla. Se cortan las berenjenas en trozos. Cortamos las aceitunas, si es que las vamos a agregar, cebollas, ajo, pimiento rojo y en una cacerola ponemos a calentar el aceite de oliva a fuego medio y luego sofreímos la cebolla. Añadimos la berenjena y sofreímos por aproximadamente 2 minutos. Añadimos el ajo y vinagres. Se mezcla todo bien. Se agregan los tomates y el resto de los ingredientes y se mezclan bien. Se deja cocinar tapado a fuego bajito durante unos 20 o 30 minutos, moviendo de vez en cuando. Se comprueba la sal y la panela y se ajusta al gusto. Se sirve a temperatura ambiente o se deja enfriar en la nevera. Se sirve con tostaditas, galletas, tortillas, cualquiera sea tu elección, según preferencia. Y aquí vamos a compartir unos postres o meriendas saludables. En este caso, unos brownies de batata o boniato, como se conoce en otros países. Los ingredientes para los brownies de batata o boniato serían 450 gramos de batata o boniato, como 1 libra aproximadamente. Media taza de almendras crudas sin sal. Media taza de copos de avena, más o menos 60 gramos. 10 cucharadas de cacao sin azúcar. 6 cucharadas de azúcar de coco o panela diluida espesa.
Se puede utilizar un poquito de canela y nuez moscada. Para la preparación de los brownies, cocinaremos la batata con su concha en abundante agua hirviendo hasta que esté muy tierna. Se dejará enfriar a temperatura ambiente para pelarla y triturarla. Precalentamos el horno a 180 grados centígrados o 355 Fahrenheit. Trituramos las almendras que deben haber sido previamente remojadas. Las trituramos en el procesador de alimentos. También podemos utilizar harina de almendras, en caso de que no queramos utilizar las almendras completas. Se coloca la avena previamente remojada también y se vuelve a triturar. Añadimos a esta mezcla el cacao, la panela o el azúcar de coco, la batata y los otros ingredientes que queramos agregarle. En este caso pueden ser pasitas o pueden ser frutos secos de diferentes tipos y normalmente es conveniente agregarle un poco de aceite de coco para hacerla una pasta más suave. Colocamos esta masa, ¿verdad?, en un molde o recipiente para hornear, preferiblemente con papel de horno, así no se pegará. De lo contrario, nos tocará engrasar un molde y enharinarlo con alguna de las harinas elegidas. Lo horneamos durante 25 o 30 minutos. El tiempo puede durar en función de tu horno. Se deja enfriar durante al menos 10, 15 o 20 minutos y luego se corta en trocitos. Ya tienes tus brownies para disfrutar. Aquí vamos a compartir un pastel de calabaza y pasas. Utilizaremos 2 tazas de puré de calabaza, 1 taza de harina de avena o almendras, 1 taza de harina de coco, media taza de panela o azúcar de coco, 1/4 de taza de agua o leche de almendras, 4 cucharadas de aceite de coco, 4 cucharadas de agar-agar preparado en gelatina, 1 cucharadita de esencia de vainilla, 1 cucharadita de canela, 1 pizca de nuez moscada, 1 cucharadita de polvo para hornear, pizca de sal y las uvas pasas. Para la preparación del pastel de calabaza y pasas, precalentamos el horno a 170 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Cocinamos la uyama hasta que ablande. Retiramos la piel y formamos un puré. Mezclamos con agua. Agregamos el aceite de coco a temperatura ambiente con la panela. Agregamos la esencia de vainilla y la mezcla de auyama. Se mezcla todo con la harina, la sal y el polvo de hornear. Se integra poco a poco la mezcla seca a la mezcla húmeda. Se vierte en un molde engrasado y se cocina por 1 hora o hasta que introduzcas un cuchillo y salga limpio. Listo para servir. Aquí compartiremos una receta de porridge de cacao, avena y semillas, rico en proteínas, grasas saludables y mucha fibra. Puede ser ideal también para un desayuno o una merienda o simplemente un postre. Para los ingredientes del porridge necesitaremos media taza de avena en hojuelas, 1 cucharada de chía, media cucharada de semillas de amapola, 1 cucharada de linaza, 1 cucharada de semillas de ajonjolí,
o sésamo natural o tostado, 1 cucharada de semillas de hemp, 2 cucharadas de cacao en polvo natural, 1 cucharada de agave o miel de abejas, media taza de harina de almendras y frutas según preferencias y 2 cucharadas de gelatina agar-agar previamente preparada. Para la preparación, vamos a integrar todas las semillas con la avena y se colocan en remojo en agua en una taza o hasta cubrir la mezcla durante 12 horas mínimos en refrigeración o desde el día anterior. Al día siguiente se elimina el exceso de agua y se vierte en la licuadora. Paso siguiente, añadimos el cacao en polvo, la harina de almendras, la gelatina de agar-agar y media taza de agua muy caliente. Esto es con la finalidad de no consumir muchos alimentos fríos, porque sabemos que desde el punto de vista de la medicina tradicional china y ayurvédica, los alimentos fríos no son muy convenientes para el hígado. Procedemos a licuar y listo. Colocamos en un bowl, añadimos frutas, miel o agave. Una vez más quiero dar gracias al Dr. Felipe Granados y a su esposa Anita por la organización de estos congresos que ayudan en la expansión de la conciencia. Agradecer también a todos los participantes que con sus ponencias enriquecen la labor de cada uno y a todos los presentes que nos motivan a continuar. Gracias, gracias, gracias.